Hola, ¿cómo están amigos? Que el Eterno me los bendiga. Continuamos con la quinta lectura de esta parashá Tetzaveh. Y esta lectura va desde el capítulo 29, verso 19 al 37. Como siempre, vamos a leer la escritura, vamos a leer algunos comentarios del Humash y posteriormente vamos a hacer una breve reflexión inspirada en esta lectura. Dice así: Tomarás al segundo carnero, apoyarán a Aarón y sus hijos sus manos sobre la cabeza del carnero, sacrificarás al carnero, tomarás de su sangre, y la colocarás sobre la parte media de la oreja de Aarón y sobre la parte media de la oreja de sus hijos, la derecha, y sobre el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho, y arrojarás la sangre sobre el altar, en derredor. Tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de unción, y los salpicarás sobre Aarón y sobre sus vestimentas, y sobre sus hijos y sobre las vestimentas de sus hijos junto con él. Y quedarán consagrados él y sus vestimentas, y sus hijos y las vestimentas de sus hijos junto con él. Tomarás del carnero la grasa, el rabo, la grasa que cubre las entrañas, el diafragma junto con el hígado, los dos riñones, y la grasa que hay sobre ellos, y el muslo derecho, pues es un carnero de perfección, una torta de pan, una hogaza de aceite y una oblea del canasto de panes ácimos que está ante Hashem. Colocarás todo sobre las palmas de Aarón y sobre las palmas de sus hijos, y los mecerás como ofrenda de mecimiento ante Hashem. Las tomarás de sus manos y los quemarás como ofrenda sobre el altar, sobre la ofrenda de elevación como un aroma agradable ante Hashem. Una ofrenda ígnea para Hashem es. Tomarás el pecho del carnero de la investidura, que es de Aarón, y lo mecerás como una ofrenda de mecimiento ante Hashem. Luego será tu porción. Santificarás el pecho de la ofrenda del mecimiento y el muslo de la elevación que fue mecido y que fue elevado del carnero de la investidura que fue para Aarón y para sus hijos. Será para Aarón y sus hijos como una porción eterna de los hijos de Israel, pues una porción es y como una porción permanecerá. De los hijos de Israel, de sus ofrendas de paz, su porción para Hashem. Las sagradas vestimentas de Aarón pertenecerán a sus hijos, tras él, para elevarles por medio de ellas, para investirles a través de ellas. Durante un periodo de 7 días las vestirá el Cohen, que lo suceda de entre sus hijos, quien entrará a la tienda de reunión para servir en el santuario. El carnero de la investidura tomarás y cocerás su carne en un lugar santo. Comerán Aarón y sus hijos la carne del carnero y el pan que está en el canasto ante la entrada de la tienda de reunión. Los comerán quienes obtuvieron expiación por medio de ellos, para investirlos y santificarlos. El extraño no comerá de ellos, pues sagrados son. Si sobrare de la carne de la ofrenda de investidura o del pan hasta la mañana, quemarás el sobrante en el fuego. No será comido, pues sagrado es. Harás con Aarón y sus hijos de esta forma. Como todo lo que te he ordenado, durante un periodo de 7 días los investirás. Un novillo como sacrificio expiatorio harás para cada día. Para las expiaciones purificarás el altar, trayendo expiación para él, y lo ungirás para santificarlo. Durante un periodo de 7 días traerás expiación para el altar y lo santificarás. Será el altar santísimo. Todo lo que toque el altar será santificado. Hasta ahí esta sexta lectura. Y ahora vamos a leer unos comentarios del Humash. Dice así. Comentario al verso 20. Dice: a través del oído oímos y entendemos, gracias a la mano actuamos, por medio de los pies nos desplazamos. Los 3 son consagrados para demostrar que el Cohen dedica todas sus facultades al servicio de Dios. Y un comentario al verso 29 dice: a sus hijos tras él, quien sea elegido de entre los hijos de Aarón para sucederlo como Cohen Gadol, vestirá sus 8 vestimentas y éstas le elevarán, es decir, harán que alcance el rango de Cohen Gadol.
Esto se aplicó en especial en la época del Segundo Templo, en que no había aceite de unción y el Cohen Gadol asumía el cargo al vestir por primera vez las prendas del sumo sacerdocio. Según Esforno, el versículo también enseña que las ofrendas de los 7 días de investidura en los que se invistió a Aarón dejarían de aplicarse en el futuro. Comentario al verso 20, donde dice un periodo de 7 días. Rashi explica el flujo del versículo del modo siguiente. Cada vez que se designa un nuevo Cohen Gadol, y si un hijo del Cohen Gadol anterior es digno del puesto, tiene precedencia por sobre todos los demás. Debe vestir las ocho prendas durante 7 días consecutivos, independientemente de si durante esos días va a realizar el servicio en el templo o no. En ese contexto, el versículo enseña que el Cohen Gadol es aquel que entra en el Santa Santorum de Yom Kippur, un servicio que no puede llevar a cabo ninguna otra persona. Comentario al verso 33, en donde dice quienes obtuvieron expiación por medio de ellos. A través del servicio de investidura, los Kohanim se elevaban de su anterior rango de personas ajenas al sacerdocio. La palabra expiación no necesariamente se refiere a limpiar una transgresión real, pues el hecho de ser levitas en vez de Kohanim no tiene nada de pecaminoso, más bien, tal como ocurre en este caso, es posible que se refiere a ascender de un rango espiritual inferior hacia otro superior. El versículo enseña que ellos fueron elevados y santificados al comer las porciones de la ofrenda que se les había asignado. Esto sigue el principio de que aquellos que traen una ofrenda obtienen expiación cuando los Kohanim consumen la carne de esta, pues es gracias a su mérito que los sirvientes de Dios disfrutan de la ofrenda como ordenó Dios. También en este caso los Kohanim que traían la ofrenda obtenían expiación y eran consagrados al realizar la mitzvah de comer su porción de aquella. Hasta ahí los comentarios del Humash. Vamos a hacer una breve reflexión inspirada justamente en esta escritura. Bien, esta quinta lectura, nos muestra nuevamente un asunto interesante que podemos, entre comillas, exprimir un poco más para extraer esta enseñanza y sabiduría. Vamos a ver cuál es el asunto. En el verso 20 del capítulo 29, comenzando esta lectura, nos dice: sacrificarás al carnero, tomarás de su sangre y la colocarás sobre la oreja de Aarón y sobre la oreja de sus hijos, sobre la oreja derecha y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el dedo gordo de su pie derecho. Mira qué curioso ritual de santificación, de incorporación al servicio del sacerdocio de Aarón y sus hijos. Y el comentario decía que con el oído escuchamos, con la mano actuamos y con los pies nos desplazamos, significando esto que el Cohen, el sacerdote, consagra todas sus facultades al servicio del Eterno. Así decía el comentario que leímos. Bien, hablemos primero del sacerdocio. Sacerdocio es la actividad que realiza el sacerdote, por supuesto, es lógico. Y el sacerdote era aquel varón designado, escogido por Dios, para oficiar ante el altar, interceder por la comunidad y ejecutar ciertos ritos religiosos en función de su servicio. Los sacerdotes no aparecen con la construcción del Mishkan. Obviamente existía una casta sacerdotal en culturas como los caldeos, los asirios, los babilonios, los egipcios, etc. Pero en los albores de la humanidad eran los padres de familia los que ejercían las funciones de sacerdotes. Así tenemos como ejemplo Abraham, Isaac, Jacob, quienes, sin haber sido designados específicamente como sacerdotes, ejercían este papel con sus familias y comunidades. De hecho, la Escritura menciona que Abraham fue bendecido por el sacerdote Melquisedec, que en realidad era Shem, el primer hijo de Noé. Así lo expresa Bereshit, libro de Génesis, capítulo 14, verso 18.
Y voy a leerles el texto y el comentario del Humash. Permítame, voy a buscarlo acá. El texto del capítulo de Bereshit, capítulo 18, capítulo 14, verso 18, dice así. Pero Malquisedec, después de reunirse con Abraham en el valle de Shabé, el rey de Sodoma lo escoltó hasta la ciudad de Shalem, es decir, Jerusalén, donde lo recibió Malquisedec, a quienes los sabios identifican con Shem, hijo de Noach. Fue llamado Malquisedec porque era rey del futuro emplazamiento del templo, la sede de la rectitud. Al ser el hijo más insigne de Noach, Shem fue designado sacerdote de Dios en Jerusalén. Así lo dice Rambán. Continúa el comentario y dice, sacerdote del Dios Altísimo. A diferencia de los sacerdotes de los demás pueblos, que servían a los ángeles, Malquisedec servía a Hashem. Los sabios derivan que Malquisedec no transmitió el sacerdocio a sus herederos y que éste le fue despojado y entregado a Abraham, aunque él mismo Abraham descendía de Malquisedec, es decir, de Shem. Se hizo merecedor al sacerdocio por mérito personal, no como una herencia. ¿Y qué es lo que dice Bereshit 14, 18? Dice, pero Malquisedec, rey de Shalem, trajo pan y vino. Era sacerdote de Dios Altísimo. Continuamos entonces con la reflexión. Dice así. En la historia de Job, por ejemplo, él mismo, Job, ofrecía un sacrificio diariamente, ejerciendo como sacerdote, intercediendo por sus hijos. Así dice el texto. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos, a sus hijos, y los santificaba y levantándose temprano ofrecía holocaustos, tal como lo haría un sacerdote, conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan transgredido y ofendido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Job capítulo 1, verso 5. Lo que quiero resaltar aquí es que los padres ejercemos cierto sacerdocio con nuestros hijos, con nuestras familias. Los padres de familia debemos ser los que tengamos esa influencia de elevación espiritual para con nuestros hijos, para con nuestras familias. Los sabios comentan que Moshe puso la sangre, digamos que como señal de pacto, sobre la oreja de Aarón y sus hijos. Y el proverbio dice, Proverbios 1:18 dice, hijo mío, atiende la instrucción de tu padre, no abandones la enseñanza de tu madre. Dice en hebreo, Shma beni musar abijá, escucha la instrucción de tu padre. Nuestros hijos deben aprender a escuchar con sus oídos las instrucciones de sus padres. Proverbios 4:20 dice, hijo mío, permanece atento a mis palabras, inclina tu oído a mis enseñanzas. ¿A las enseñanzas de quién? De los padres, del padre y la madre, del sacerdote de la casa. Pero si nosotros como padres no ejercemos sacerdocio, si no enseñamos Torah a nuestros hijos, si no cumplimos con nuestro oficio de santificar a nuestros hijos, si no aprendemos nosotros mismos, ¿qué les podemos enseñar? Por eso la Escritura dice, o yo diría más bien que ordena, en el libro de Deuteronomio, de Barim, capítulo 6, 7, Shema Israel, Hashem Eloquenu, Hashem Echad. Escucha. Primero tenemos que escuchar nosotros como padres. Continúa, dice, Beavta el Hashem, y amarás al Eterno. Nuestros hijos tienen que ver en nosotros primero amor por el Eterno, por su palabra, por las instrucciones de vida, por la Torah, etc. Dice el texto, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Bejol, levavja, ufjol, nafsheja, ufjol, meodeja. Eso es lo que dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Bejol, con todo. Levavja, con todo el corazón. Ufjol, y con toda el alma. Nafsheja,
Ufjol, con toda meodeja, con todas las fuerzas, con todas tus fuerzas. Y entonces, cuando nuestros hijos vean eso en nosotros, un sacerdocio activo, entonces sí, podemos oficiar, ejercer sobre ellos sacerdocio. Por eso continúa el verso. El verso 6 de Deuteronomio 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando ya sea viejo, no se apartará de él. La sangre del novillo era colocada también sobre el pulgar de la mano derecha. Esto podemos relacionarlo con el obrar, con el actuar, pero actuar de corazón. Ya mencionamos esto en lecturas anteriores. Hagamos todo de corazón. Por eso dice el texto, Bejol levavja, levavja, con todo tu corazón. Y volviendo al libro de Proverbios capítulo 4 dice, en verso 20, Hijo mío, permanece atento a mis palabras, inclina tu oído a mis enseñanzas. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, medicina para todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Pon mucho cuidado a lo que haces, a tu obrar, a tu actuar. Por eso Moshe pone la sangre de consagración sobre el pulgar derecho de Aarón y de sus hijos. Dice el verso 24, aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Moshe también puso sangre sobre el dedo gordo del pie, nuevamente como señal, como símbolo de caminar en rectitud, caminar equilibradamente. Por si no lo sabías, el dedo gordo es el que le da estabilidad al cuerpo. Bueno, todos los dedos son importantes, pero el dedo gordo y el dedo pequeñito son indispensables para el equilibrio de todo el cuerpo. Así también, cada decisión, grande o pequeña, debe ser ejecutada con sabiduría. Así dice el texto, Proverbios 4, 26 y 27. Examina, dice, la senda de tus pies. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Bueno, vamos terminando. Ejercer sacerdocio en nuestros hogares, con nuestros hijos, con los de nuestra casa, es un deber, un compromiso que nos corresponde, el mismo que debemos oficiar, con responsabilidad, con amor, con sabiduría. Que así sea. Los esperamos mañana para la sexta lectura. Que el Eterno me los bendiga. Que el Eterno nos conceda la capacidad de transformar lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Shalom, shalom.